Si te importa, nos importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna, a su estilo, abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Para conocer los aspectos médicos de este tema de donación y trasplante de órganos, estamos en línea con el doctor Carlos Arroyo, coordinador de trasplantes de hígado en adultos del Hospital Edgardo Rebagliati. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Katia. Buenas tardes, Liliana. Un placer. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cuál es la situación actual que usted nos puede referir con respecto al Hospital Rebagliati? Tenemos entendido que ha habido un repunte en el último mes del 2023, en diciembre, que se ha logrado hacer el trasplante a 4 pacientes, trasplante de hígado, salvándoles la vida, entre ellos un niño o niña, ¿verdad? Sí, correcto. En realidad, lo que ha pasado en diciembre es un aspecto bastante inusual porque no es frecuente aquello, ¿no? El trasplante se considera como un evento quirúrgico prácticamente como una emergencia, ¿no? Cuando hay un donante, se activa todo un sistema que le llamamos nosotros un operativo, ¿no? Donde alrededor giran muchísimas personas, personal médico, personal de enfermería, personal administrativo también. Pero es inusual que hayan 4 trasplantes. Sí, en diciembre fue, inclusive uno de ellos fue el día 23 de diciembre, fue el pediátrico. Pero como le digo, no es usual. Hay meses donde puede no haber ningún trasplante en un mes y hay meses como este que pueden haber 4 o 3, ¿no? En realidad dependemos mucho de la tasa de donación, ¿no? Que es baja, lamentablemente. Y en esos casos de diciembre que comenta, doctor, ¿fueron precisamente donantes ajenos a la familia del beneficiado o han sido que se pudo donar parte del hígado? ¿Cómo fue? Claro, de los 4 que se trasplantaron pacientes en diciembre, 3 fueron adultos. Y los adultos usualmente son con donante cadavérico, ¿no? Donantes que tienen muerte encefálica. Y la familia, en un gesto altruista sin precedentes, acepta primero la voluntad del paciente y luego como familia la donación. Y en el caso del paciente pediátrico, guardando las reservas del caso, fue una paciente que se enfrentó a una enfermedad muy aguda, mucha emergencia hubo en ese momento. Tan es así que prácticamente en menos de 24 horas tuvimos que alistar a un donante que no fue ni el papá ni la mamá porque no tenían condiciones médicas para donar, a pesar que sí lo querían hacer. Doctor. El donante fue un primo hermano de la paciente. Este fue un trasplante parcial. Ya. ¿Y cuál es la condición del donante vivo? ¿Queda afectado de alguna manera con esta donación de la porción de un hígado? Este es un tema muy interesante. Lo ideal sería que todos los trasplantes en el país fueran con donante cadavérico, ¿no? Porque en realidad el trasplante con donante vivo es exponer a un sujeto completamente sano a una agresión, que es una cirugía. Entonces, ahí hay un tema ético que, digamos, cuando los trasplantes con donante vivo se empezaron a dar en el mundo, se empezó a valorar. Sin embargo, en latitudes como la de nuestra, la escasez de donantes hace que tengamos que ejecutar algunas estrategias a manera de mejorar el pool de donantes, ¿no? Uno es los donantes vivos, el otro son los hígados partidos, y el otro es, por ejemplo, tomar donantes con criterios extendidos, o sea, irnos más allá de lo que sería un donante ideal. Si nosotros nos rigiéramos a un donante ideal, probablemente trasplantaríamos menos de lo que trasplantamos ahora. Entonces empezamos a aceptar, como en el mundo, no solamente es aquí, en el mundo donantes con criterios expandidos, ¿no? Donantes con hígado graso de un poco mayor de porcentaje, donantes más añosos, donantes con algunas situaciones
tenemos que valorar como grupo. Todo esto se hace una valoración grupal. Y con respecto a la pregunta del donante vivo, sí, el donante vivo es una persona sana, a la cual muchas veces, de un momento a otro, porque muchos de los trasplantes pediátricos son de emergencia, ¿no? Hay unos que sí son preparados con tiempo y hay otros que son de emergencia. Entonces, en muy pocas horas, una persona que hasta hace 2 días estaba trabajando en su trabajo de lo más normal, se enfrenta a un acto operatorio. Tiene que ser un sujeto sano, un sujeto que tiene que cumplir algunas cualidades de edad, de peso, de estado físico y sobre todo que tiene que calificar desde el punto de vista médico y anatómico para lograr una valoración y hacer lo que se llama un match, es decir, ver cómo compatibilizamos anatómicamente el hígado que se va a donar con el receptor. Entonces, todo eso que debería tomarnos tiempo, a veces tenemos que hacerlo en escasas 24 horas, como ha sido la última vez, ¿no? Entenderán que se mueve mucha gente alrededor de eso para conseguir imágenes, tomografías, resonancias, colangiografías, exámenes, ecografías, valoraciones, y todo ello tiene que hacerse porque en el caso del último receptor pediátrico realmente la paciente estaba en muy mal estado general, ¿no? Y quizá trasladar el órgano, bueno, eso en el caso de un donante vivo no habría problema, pero en el caso de un donante cadavérico a veces se traslada el órgano desde otros lugares. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la logística en estos casos? Ahí hay que destacar mucho el trabajo, y siempre el trabajo que hace Procura y Trasplante. Procura es un área de los hospitales de salud también, que se encarga de detectar y optimizar a los pacientes que van a ser futuros donantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, el área de Procura y Trasplante es el área que se encarga de todo el evento logístico. Porque, ¿qué cosa ocurre? Suponiendo Cusco, ¿no? Cusco tiene un donante. Cusco tiene un donante que ya sea... Entonces, nos indican una alarma, un aviso, ¿no? La gerencia de Procura y Trasplante, su gerenta, y es la primera que empieza el llamado. Y es un donante de tal edad, de tal talla, de tal peso, con tales enfermedades, está con vasoactivos, no está, sus exámenes que se le ha hecho hasta la actualidad, y todo el equipo empieza a opinar acerca de ese donante. Esa opinión, esos exámenes que se van pidiendo, a veces algunos, informaciones adicionales que podamos pedir, toma varios minutos, a veces toma algunas horas. Uh-huh. Y después de ello se decide si es un donante válido y si es válido para qué tipo de órganos. Y todo se lo tienen que hacer contra el tiempo, doctor, porque corren con el tiempo en contra. Claro, corremos con el tiempo en contra por varias razones. Primero, porque tenemos que armar los equipos. Por ejemplo, en hígado, que es donde yo me desenvuelvo, vamos 2 cirujanos y una enfermera. En corazón van 2 cirujanos y una enfermera. Igual, riñones, a menos que los riñones se queden en el hospital de origen, muchos hospitales de provincia, de departamentos, trasplantan riñones, por lo tanto los riñones se quedan ahí. Algunos vienen a Lima. Entonces, se mueve toda una logística. Ahora, todo ese grupo humano tiene que consolidar en una determinada hora y se pueden utilizar vuelos regionales, vuelos de los que hay para viajar a provincia, la TAM o alguna otra empresa adicional, o a veces se tienen que gestionar vuelos, digamos, charter, ¿no? Donde se traslada todo el personal en un vuelo, hacemos el operativo y regresamos en el mismo vuelo. El charter nos da la facilidad que no dependemos de las líneas aéreas, no dependemos de tiempos. Entonces, viajamos, operamos y regresamos. Y eso ahorra tiempo, que son cruciales. Los órganos tienen un determinado tiempo desde que se hace un clampaje de una arteria importante, digamos la más importante en el donante y en el cuerpo de cualquier paciente. Desde ahí empieza a correr los minutos y las horas. Entonces, cuanto más agilidad tengamos en materia de transporte, es mejor. Claro, eso es mucho más caro, implica una mayor logística, pero sin embargo, entidades como Salud
priorizan esas actividades en bien de los pacientes, ¿no? Así De los es, así receptores. es. Doctor, quisiéramos invitarlo a usted y a nuestros televidentes, oyentes, a quienes nos siguen en Si Te Importa, Nos Importa, a dos testimonios. El de Taita Palacios, Francia, que es una niña que fue beneficiada por el trasplante de un riñón, y el de su mamá. Ellas nos van a contar cómo es que fue su vida antes y cómo es ahora tras el trasplante. A los 2 años le diagnosticaron, señorita, y su función renal llegó hasta los 9 añitos, dejó de funcionar su riñón y entró en la insuficiencia renal crónica. 2 años, hasta los 11 añitos estuvo en diálisis peritoneal y ya entró un año en hemodiálisis. Mi vida era muy triste, señorita, vivir con esta angustia en mi corazón, esta preocupación de saber que en cualquier momento se me iba a poner mal. La falta de aire que siempre le daba en las noches, correr a por emergencia porque no, y en cualquier momento se me ponía mal. Para mí como madre era muy triste verla cómo se retorcía de dolor, ver que no me pedía más líquido y no poder darle. Como madre me duele, ¿no? Cuando estaba en hemodiálisis, cuando estaba en sesiones de hemodiálisis, los dolores que le venían a ellos es muy triste, cómo sufren de tanto dolor, ¿no? En el caso de Talita, afectó su corazón, lo tenía demasiado grande y al punto que la cardiología me dijeron que una presión alta o algo le podía dar un infarto porque ya lo estaba muy dañadito su corazón. Me siento feliz y la diferencia que veo en mi hija es que ha regresado esa felicidad que ella era una niña cuando tenía 5 añitos, esa felicidad, porque ella estaba acá en casa, pero triste, su autoestima bajó demasiado, paraba encerrada. Y ahora es diferente, ¿no? Diferente. La veo y la veo su felicidad en mi niña, su felicidad. Ahora sale a la calle, ya como dicen mis hermanos, lo pueden hasta mirar, porque ella no se dejaban mirar, ¿no? Y la veo en su rostro que es una niña feliz, me pide mamá, quiero estudiar, tiene las ganas de salir a jugar con su hermanito, porque ella no jugaba con nadie. Era muy triste verla y verla, en su rostro se notaba que era una niña que estaba con esa tristeza. Yo me siento ahorita de maravilla, me siento muy feliz. Ya puedo jugar con mi hermano, ya que antes no podía. Y ahora salgo a la calle por acá a pasear ahí en mi canchita, ya que yo tengo una canchita de acá, así para jugar. Y ahí me voy ahí para jugar, y ahí juego con mi hermano ahí con pelotas ahora. Yo con mi hermano a la hora de ir corremos bastante, nosotros corremos. Ya no me canso, antes sí, pero ahora ya no. Puedo tomar todo el líquido que yo pueda. ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo y que todavía tienen dudas en autorizar el trasplante de los órganos o la donación de los órganos de alguno de sus familiares que haya fallecido? Yo les diría que tengan ese corazón grande, que puedan donar, para que mis amiguitos y otros niños sean felices como yo. Me quedo con esta última frase de Talita, que para que otros niños sean felices como yo. Esa es también una de las motivaciones que ustedes tienen, me imagino, doctor Arroyo, regresarles la felicidad y la vida a muchas personas. Doctor Arroyo, una consulta. ¿Qué factores son los que determinan que un órgano trasplantado sea rechazado? Bueno, el rechazo de todo órgano, a ver, usualmente son órganos, como les comentaba, de origen cadavérico. Entonces, es natural que el cuerpo tienda a reconocerlo como no propio y por lo tanto ejecuta una serie de acciones para intentar rechazarlo. Para eso el paciente trasplantado, y eso es una de las conversaciones que se tienen, es un paciente que durante muchísimo tiempo, si no siempre, va a depender de una serie de drogas que son inmunosupresoras. ¿Qué cosa quiere decir? Que son drogas destinadas a disminuir la inmunidad.
¿no? La inmunidad para evitar el rechazo. Lamentablemente, esa disminución de la inmunidad trae también algunas consecuencias, lamentablemente, que son también contempladas y que se les tiene que conversar a los pacientes, que son la aparición de algunas infecciones o la aparición de algunos eventos no tan deseables que pueden aparecer a futuro. Claro. Pero es necesaria. La principal razón por la cual existe un rechazo es la pobre adherencia del paciente al inmunosupresor. La inmunosupresión es una tarea titánica para los pacientes, para los familiares de los pacientes, porque van a estar sujetos a tomar una medicación en un horario muy estricto. No es como que yo tomo un Panadol ahorita y si no lo tomé en 2 horas me acuerdo y lo tomo. No es así la inmunosupresión. Claro. Doctor, por lo tanto, sí, una de las razones, perdón, para recalcar, sí, es la falta de adherencia intencional o no intencional, ¿no? Esa es la que nos motiva, digamos, la mayor cantidad de rechazo, ¿no?, que se tiene. Cuando se trata de un familiar directo, padre a hijo, ¿este rechazo disminuye? ¿La posibilidad de rechazo disminuye, doctor? Disminuye un poco, pero no desaparece. Son pacientes que tienen que tomar una inmunidad, ¿no? Un tratamiento inmunosupresor. Precisamente, doctor, nos encontramos también enlazados con el señor Carlos Bastián, que él nos va a contar su testimonio, que él ha sido donante de una porción de su hígado precisamente a su hijo. Señor Bastián, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y veo que está acompañado con su hijo. Buenas tardes, sí, estoy acompañado con Guillermo, mi hijo, el cual fue el paciente de la cirugía de trasplante. Ante todo, le agradezco la invitación. Participan en este bonito programa, Si te importa, nos importa. Doctor, imaginamos de que usted decidió donar una porción de su hígado justamente por la escasez de donantes cadavéricos para el caso de su hijo. Así es. Hace 2 años el Hospital Rebagliati, a base de una junta médica, lo ingresaron a la lista de espera y solo tuvo 15 días para esperar un donante cadavérico. En su defecto, en mí sacaron los análisis respectivos para ver si es que yo era compatible. Gracias a Dios yo resulté compatible y le di la mitad de hígado a mi hijo. Y señor Bastián, y también a Guillermo, quien quiera tomar la palabra, nos quedan muy pocos minutos desgraciadamente, pero nos gustaría saber cómo fue su vida antes y después del trasplante. Tal vez Guillermo quieras contarnos. Sí, Guillermo. Bueno, mi vida antes del trasplante era completamente normal, porque yo todavía no me enteraba de la enfermedad, por así decirlo, de la que tenía. Pero cuando me dijeron que necesitaba un trasplante por lo que sufría, al principio me asusté, pero después mis familiares y diferentes personas, como los doctores del hospital, me animaron y yo tomé la valentía y me lograron hacer la operación, que hasta el día de hoy estoy completamente sano, normal y agradecido con los doctores por hacerme la operación y salvarme mi vida. Señor Bastián, ¿y usted cómo se encuentra? O sea, usted se sometió a una operación justamente para hacer la extirpación de una porción de su hígado. ¿Cómo fue el posoperatorio? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y cómo está actualmente? Sí, yo de un inicio opté por donarle la parte de mi hígado a mi hijo. La operación duró en mí 12 horas consecutivas, ininterrumpidas, de igual en forma paralela con la operación de Guillermo, que él duró más, 17 horas continuas. Ambos estuvimos en estado de coma. El proceso de recuperación fue muy duro, pero agradecidos con Dios y agradecidos con los médicos muy, muy profesionales y capacitados, los médicos que nos atendieron del Hospital Rebagliati. Nos encontramos contentos, felices de que Guillermo haya recuperado su salud y más tenerlo en vida, que en realidad nunca dudé
en un momento, en un instante, poder donarle la mitad o una parte de mí. Claro. Si él no solamente, él como mi hijo, depende no solamente del sustento familiar. En ese momento que le sucedió esa enfermedad, dependía de su vida también, de mi persona. Entonces, yo opté por darle para que mi hijo siga viviendo. Uh-huh. Señor Bastián, le agradecemos muchísimo su testimonio y su participación, el de Guillermo y el suyo, que servirán para que las personas también se den cuenta de lo valioso que es este acto de amor, de solidaridad, de empatía para con el otro, y más cuando se trata de un familiar. Imagino, y ya conversaremos también con el doctor Arroyo, que tanto usted como su hijo van a requerir tener un permanente control y chequeo y cuidados en su salud. Así es, llevamos controles mensuales, especialmente o exclusivamente mi hijo, controles mensuales en el mismo hospital para poder regularizar el tacrolimus, que es su medicina principal de que le toma todos los días. Y quiero aprovechar a sus teleaudientes, a público en general, de poder concientizar, solidarizarse, realizar actos humanos desprendidos, de que podamos donar órganos a todas aquellas personas que tengan familiares fallecidos y que puedan donar sus órganos, y también a todas aquellas personas que sus familiares fallecidos hayan podido expresar su voluntad en el DNI, respetar esa voluntad, porque se va a poder transformar vidas que están esperando órganos para seguir viviendo. Este acto desprendido, vamos a ayudar a personas que no conocemos. Ok, muchísimas gracias. Que son libres y todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor Bastián, por su testimonio. Regresamos con el doctor Arroyo. Quisiéramos, ya tenemos muy poco tiempo, ¿qué mensaje podría dar usted a la ciudadanía como médico que está involucrado día a día en esta problemática de la necesidad de donantes? Bueno, solamente rescatar la participación de don Guillermo. En el año 2021 lo pudimos conocer. Creo que él, en esta foto que tengo yo abajo de la cámara que estoy mirando de él con Guillermo Jr., creo que es la razón de ser de esta entrevista. Ese amor desmedido, ese gesto de desprendimiento. Si bien es cierto, un padre lo hace, no siempre lo hacen también, y eso también hay que decirlo. Y estos actos de amor, donde don Guillermo pudo quizás no haber ido como todos hubiéramos querido, se podría evitar si tuviéramos más tasa de donación. Nuestros órganos, cuando vamos a fallecer o cuando fallecemos, se van a ir a un cementerio. Claro. En realidad se van a ir a un cementerio y podemos salvar 8, 9, 10 vidas dependiendo de nuestra edad, de nuestro estado físico, depende de muchas cosas. No todos no todos los fallecidos pueden ser donantes, ojo. Pero nuestra tasa es muy pequeña, es menos de 2%, es probablemente la tasa más baja a nivel de esta región de Latinoamérica. España tiene 46, que es la tasa más alta en todo el mundo. Brasil tiene 15, Uruguay tiene 16 donantes por millón. Nosotros tenemos 1.6, 1.8, dependiendo de qué estadística nos cojamos. Doctor, ya antes sí. Termine la idea, por favor. Y antes de recurrir a poner en riesgo la vida de don Guillermo, pudimos haber usado un hígado que hoy en día, y con esto quizás vamos a ir concluyendo, el hígado hoy se considera como un órgano par. El hígado partido puede servir para 2 pediátricos pacientes, para un paciente adulto y un paciente pediátrico en determinadas condiciones. Y eso ya se está haciendo en el país también. O sea, el hígado se está considerando como un órgano par, ¿no? Pero si no tenemos hígados, no tenemos ni siquiera una persona para poder rescatar. Y tenemos que recurrir a estas situaciones del donante vivo, donde, como vuelvo a repetir, ponemos en riesgo la vida de un paciente sano. Don Guillermo era un paciente sano, completamente sano. Hoy felizmente también lo sigue siendo. ¿No necesita tener cuidado permanente el resto de su vida? ¿O sí? Los cuidados propios de una hepatectomía. Él no recibe inmunosupresión, don Guillermo donante, don Guillermo padre.
Bien. los cuidados propios de un paciente que ya vamos sabiendo en los primeros meses que no ha tenido mayores eventualidades que el dolor, probablemente la infección del sitio operatorio, pero nada más. Ujú. Igual Nada hay serio, pacientes nada que grave. tienen algunas eventualidades y hay que manejarlas. El hospital las va a manejar, nosotros las vamos a manejar, ¿no? Pero si tuviéramos más donantes, esto podría evitarse, ¿no? Que sería lo ideal. Una última pregunta, doctor, y ya con esto nos despedimos. ¿Cuáles son los criterios para dar prioridad a los pacientes en lista de espera? Los criterios para dar prioridad es la gravedad de la enfermedad del paciente. De acuerdo a una puntuación que su acrónimo es MELT, es una puntuación en la que se ven algunos valores sanguíneos y se ve los puntajes. Quienes encabezan las listas son las personas que tienen mayor puntaje de MEL y son los que están más graves. Son los que lamentablemente van a tener un porcentaje alto de mortalidad en los siguientes 3 a 6 meses. Esos pacientes son los que encabezan la lista. Y eso es un tema también que probablemente genere mucha controversia. Las listas son completamente auditables. La lista las hace un grupo de personas que están sometidas a auditorías constantes, son valores que se hacen cada cierto tiempo y la lista es dinámica. Si tú estás hoy en el primer lugar, probablemente en la siguiente semana vas a estar en el segundo. Si estás en el tercer lugar, te has puesto muy grave y vas a encabezar la siguiente semana la lista. Entonces, es una lista que se mueve con un dinamismo importante. Y eso, como nos decía el doctor, sí es a nivel nacional, o sea, es un equipo multisectorial el que ve este orden de prioridades. En el caso de hígado, que es lo que a mí digamos, es el área que veo, los adultos, sobre todo, los trasplantes se hacen fundamentalmente en el Hospital Almenara y en el Hospital Rebagliati. Riñones se hacen en el Hospital Almenara, Rebagliati y muchos hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, ahí es donde se tienen que hacer listas nacionales. Igual, por ejemplo, el Hospital del Niño trasplanta pediátricos siendo ministerio, algunos ha trasplantado, entonces también entran a una lista nacional, ¿no? Donde cada hospital publica su lista y esa lista se consolida y se hace una lista nacional, pero todos reciben el mismo criterio. La calificación de MEL, donde los primeros pacientes son los que están más delicados, sean en la lista de adultos o en la lista de pediátricos. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su participación en este programa. Si te importa, nos importa. Gracias también al señor Carlos Bastián, a Guillermo, por sus testimonios que son muy valiosos para nosotros. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.